Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar mi canal nuevamente, de estar conmigo. Les quiero compartir este tutorial que nació con la idea de la necesidad de tener nuestra propia tabla para hacer nuestras pulseras. Y lo más importante es que es muy económica, es muy fácil y es muy rápida de hacer. Vamos a necesitar 3 materiales, de los cuales la madera que ustedes observan, esa la compré en esas tiendas que son grandes, que va uno a comprar accesorios para remodelar las casas. Ahí vi un pliego de madera, lo cual le dije a la persona que si me podía por favor cortar con las medidas que yo traía, y pude sacar para 2 tablas de pulsera. La medida es de 40 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. La madera me costó 20 pesos y los cortes de las piezas fue gratuito. En cuanto al pegamento, yo voy a utilizar este silicón que dice que pega plásticos y madera. Es muy importante cerciorarse que pegue madera para que sea más fácil de poder hacer nuestra tabla. Hay muchas personas que pueden pensar que con clavos sería lo mejor, pero el problema de los clavos es que abre la madera. Al momento de clavarlos abre la madera, entonces por eso no lo recomiendo que sea con clavos, más bien que sea con silicón. Para colocar nuestras tablas vamos a ponerla a una altura de unos 2 centímetros de donde termina. Ponemos el silicón y colocamos nuestras tablitas. Hay que cerciorarnos que no queden grumos, que esté todo lisito para que quede todo plano y tenga la misma altura, para que el hilo no esté chueco. Presionamos un poco y como pueden ver en la parte del centro coloqué lo que es la cinta de medir. La puse según el largo de mi tabla. Esta cinta la compré en esas tiendas donde venden muchas telas y realmente me salió muy económica, en 4 pesos. Pegué la cinta con el mismo silicón, quedó muy bien pegada. Voy a poner en la parte de arriba de nuestra cinta un pedazo de contact, así se le conoce en México, que es un pegamento o es un plástico que trae pegamento. Voy a recortar lo que es el tamaño de mi cinta para poder protegerla. Pueden ustedes ver, en menos de 5 minutos ya tenemos nuestra tabla, que nos va a servir mucho. Voy a poner un poquito de pegamento en las orillas para cerciorarme que quede bien pegadito y no se mueva. Y ahora vamos a hacer una pulsera para ver la eficacia de nuestra tabla, y aquí les dejo los materiales.
Espero que les haya gustado este estilo que hice. Me lo dejan saber en sus comentarios. Recuerden aprender la técnica y hacerlo con los materiales con los que cuenten en casa.